Hola, bienvenido a este octavo video del curso de técnicas de la entrevista y observación psicológica. Te saluda la doctora Rosemary Guerrero Carranza y hoy vamos a tratar sobre la entrevista psicológica en la selección de personal. Dentro de los objetivos tenemos el realizar una entrevista psicológica orientada a una selección y evaluación del personal de una empresa. Contenidos, que es una entrevista de selección de personal, variantes de la entrevista de selección de personal, objetivos, ámbitos de actuación y estudio, etapas, herramientas útiles de comunicación y elementos diferenciales. Definición. La entrevista de selección puede definirse como una comunicación formalizada de interacción por medio del lenguaje, generalmente entre dos personas, entrevistado y entrevistador, donde se produce un intercambio de información a través de preguntas, demostraciones, simulaciones o cualquier técnica que permita categorizar y evaluar la idoneidad de un candidato para un puesto de trabajo. Los que participan en la entrevista de selección de personal son los entrevistadores. Son las personas encargadas de conducir el importante proceso de selección dentro de una empresa. Para ello, el entrevistador también debe de cumplir con un perfil compuesto de ciertas características que lo hacen eficaz a la hora de tomar una decisión final. El aspirante es aquella persona que se registra en los periodos de convocatoria, los cuales recibieron sus accesos y están realizando el curso propedéutico, el cual los apoya para fortalecer y desarrollar habilidades que les permitan desenvolverse en un ambiente de aprendizaje virtual. Las variantes de la entrevista de selección de personal son la entrevista de selección virtual. Es un método que permite conocer diferentes dimensiones de una persona a través de medios tecnológicos y de comunicación a distancia, brindando ventajas las cuales no requieren de la presencia del reclutador, brindando una nueva experiencia agradable y atractiva. El Assessment Center consiste en una evaluación estandarizada que analiza el comportamiento y las competencias de los candidatos, siendo el principal objetivo prever la conducta del postulante en relación a la vacante que desea cubrir. Permite detectar las habilidades, competencias entre los candidatos a un puesto a través de las entrevistas grupales. Objetivos. Se tiene como objetivos de la entrevista de selección los siguientes: obtener información de los distintos candidatos, conocer al candidato, verificar la personalidad y compatibilidad con el ambiente de trabajo para evaluar las competencias del candidato para el desarrollo eficaz del puesto. Evaluar información y contrastarla, probar sus actitudes personales y calificar la información obtenida por cada uno de ellos. Tomar una decisión sobre la persona idónea para el puesto, aceptar o denegar el trabajo al candidato que postuló para el puesto, el cual tiene que transmitir una imagen adecuada para la empresa e informar al candidato sobre la empresa y el puesto. Ámbitos de actuación. Área de recursos humanos. Son las personas que forman parte de una organización y que ayudan a que salga adelante en su actividad diaria. Hace referencia al trabajo aportado por todas las personas que forman parte de la planilla o colaboran con la empresa para realizar cualquier tarea relacionada con la compañía. Las empresas necesitan gran cantidad de recursos para realizar su actividad, como son recursos materiales, materias primas, recursos financieros, dinero, y los recursos humanos, los cuales hacen referencia al personal que hace posible el modelo de negocio. La ética se define
como el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Y desde el enfoque empresarial y alienado a la filosofía de principios, valores, misión y misión sirven de fundamento para la creación de los códigos. La gerencia de recursos humanos, comunidad estratégica y rol fundamental en la alta dirección no puede descuidar la serie de desafíos que surgen del entorno en constante cambio. Se engloban diferentes etapas. Elaboración de perfiles de puestos y de requisitos. Sirve para planificar la contratación de personal, la valoración de los puestos y también para evaluar el rendimiento de los colaboradores. Se necesita analizar el puesto en concreto, la descripción del puesto, funciones del cargo, formación exigida, datos, identificación del puesto, realizar hipótesis del normal desempeño, examinar el puesto no al ocupante. Técnicas de selección. Para realizar satisfactoriamente este proceso hay que tomar en cuenta las necesidades de la organización y su potencialidad humana, así como la satisfacción que el trabajador encuentra en el desempeño del puesto, al cual utilizará una batería completa de pruebas que se pueden realizar a los candidatos en una selección de personal. Informe de selección. Es el documento en el cual se informa acerca de los elementos que fueron observados a lo largo de la entrevista, valorando los aspectos más importantes a nivel conductual y competencial, con el objetivo de encontrar a la mejor persona para el puesto y determinar la persona seleccionada más adecuada. Toma de decisiones de selección. En esta etapa se realiza un buen análisis de la situación real de la organización, donde se debe tener muy en cuenta el entorno y los factores externos que pueden influir en la solución del problema de la empresa. Debemos analizar la información disponible. Una vez definido el problema, es necesario estudiar los puntos claves del problema y deben obtenerse datos, ya que el interior o fuera de la organización. Desarrollo de las soluciones. Las soluciones alternativas se refieren a las hipótesis o posibles explicaciones al problema. Selección de la decisión. No es más que decir qué alternativa es la mejor para solucionar el problema partiendo de la evaluación hecha y de los objetivos perseguidos. Implementación de la estrategia. Esta última etapa es donde se implementarán los medios necesarios para solucionar el problema. Y por último tenemos la integración, que es la obtención y articulación de los elementos materiales y humanos de la organización, y la planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social. Pretende cubrir y mantener cubiertas las posiciones en las estructuras de la organización. Tenemos ahora la toma de decisiones, que es la resolución o determinación que se toma respecto a algo, el cual consiste en realizar una selección entre diversas alternativas. En el manejo de la entrevista se encontrarán técnicas como la observación del eco, del silencio, el juego de papeles, confrontación, rapport. Se utilizarán las pruebas psicotécnicas para medir las aptitudes, conocimientos, destrezas, habilidades de los posibles empleados, ya que son test funcionales midiendo el intelecto, la memoria verbal y visual, aptitudes numéricas de lingüística y de conocimiento profesional. En la incorporación y acogida de la formación del puesto de trabajo, se tiende a acoger al trabajador en una empresa para así transmitir el sentimiento de que se valora al personal y hacer sentir al nuevo empleado más integrado en la empresa. La evaluación de personal es un proceso para medir el rendimiento laboral del trabajador con el objeto de llegar a la toma de decisiones objetivas sobre los recursos humanos. Las organizaciones modernas utilizan la evaluación del trabajador para determinar incrementos de sueldos, necesidades de capacidad y desarrollo, así como ofrecer la documentación para apoyar las acciones de rotación del personal.
Existen múltiples razones para la evaluación de personal. Ofrecerle información a los empleados. La evaluación ofrece una oportunidad para que el supervisor y el subordinado coordinen y revisen el comportamiento relacionado con el trabajo. La mayoría de las personas necesitan y desean retroalimentación con respecto a su desempeño. Las entrevistas de selección pretenden ofrecer la mayor cantidad de información posible, sin desvelar aquellos datos que consideran más oportunos revelar en un segundo contacto. Para ello, hará una serie de preguntas que se confirmarán la adecuación del puesto en oferta. Y las técnicas de entrevista se basan en conocimiento de las principales técnicas instrumentales de la psicología. Es una asignatura de carácter optativo y eminentemente práctico. Barraza refiere a qué veces se necesita apoyo de empresas de trabajo temporal. En una empresa que sirve de intermediario para procurar un empleado o un trabajador o paralelamente un trabajador y un empleador. Consultoras de selección de personal. Se basa en la selección de la búsqueda de personal, formación de actitudes. Headhunting, que es el método de selección de personal, el cual realiza una búsqueda directa del perfil que le han solicitado sin que el candidato tenga la necesidad de buscar trabajo y se haya dirigido a este previamente. En la elaboración de perfiles de puesto es el proceso de determinación mediante la observación de estudio de los elementos componentes de un puesto específico, estableciéndose las responsabilidades, capacidades, requisitos físicos y mentales. La organización de las preguntas trata de formular interrogantes claves para la selección de personal, las cuales serán eficaces en el reclutamiento, donde el candidato deberá desenvolverse de manera adecuada para obtener dicho puesto de trabajo. La información previa del candidato es necesaria para conocer sus aptitudes y habilidades, las cuales le permitirán un mejor desempeño en la empresa. El abordaje de cuestiones éticas trata de que la selección haya sido justa y que puedan garantizar una selección limpia y moral, donde la reacción de los empleados puede influir en la habilidad de organización para atraer y contratar a candidatos cualificados. La entrevista para selección de personal consiste en 3 etapas. La presentación es una carta de presentación, refleja la manera en que queremos relacionarnos con el paciente y con los demás. El desarrollo: en esta etapa el entrevistador realizará preguntas de diverso tipo al candidato para analizarle, centrándolo fundamentalmente en su historia personal, formativa y profesional. Y la de cierre: conservación de una actitud amable, controlada, debe influir libremente. El entrevistador debe hacer una señal clara para indicar que ha terminado. La mayoría de elementos diferenciales en el puesto de trabajo, según Barraza, son los siguientes. Razones para presentarse al puesto. Por ejemplo, puedes decir que estás interesado en el puesto porque tus habilidades concuerdan con lo que se pide y crees que eres capaz de aportar. Expectativas ante el puesto. Es cierto que a veces cuando buscamos empleo, nuestra atención parece centrarse exclusivamente en poder cubrir las expectativas de los empleadores. Por otra parte, son muchos los estudios que coinciden en señalar que los que tienen dinero en la motivación fundamental a la hora de elegir un puesto, si bien el factor económico es muy importante, las expectativas de los trabajadores incluyen muchos otros ingredientes que también son fundamentales. Formación. Bien es cierto que la experiencia diaria nos enriquece y nos ayuda a cumplir las expectativas marcadas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la formación no es una pérdida de tiempo o un gasto para la empresa, sino todo lo contrario, es una inversión a largo plazo. Ambiente social y familiar.
El entorno social más directo es la familia en la que nace un bebé. Además, durante la primera infancia se forjan las raíces de personalidad de un niño. En este caso, todo ser humano también interioriza hábitos, costumbres y rutinas a través del ejemplo que ven sus padres. En el entorno social hace referencia a la integración o inadaptación de una persona desde el punto de vista laboral o social para tener en buena integración. En el entorno social, cualquier persona aspira a tener un trabajo con el cual pueda sentirse desarrollada y poder aportar a la sociedad. Razones a destacar de la observación. Hace posible obtener la información tal como ocurre. Nos permite conocer muchas formas de conducta que son consideradas sin importancia por los sujetos observados. Algunas investigaciones se ocupan de sujetos, niños, animales que no pueden proporcionar informes verbales por la sencilla razón de que no pueden hablar. Se pueden realizar en casos donde existe una resistencia a la investigación por parte de sujetos, aunque la observación no puede superar siempre tal resistencia. Y por último, la experiencia profesional o laboral. En la actualidad es fundamental tener experiencia profesional cuando deseen contar con las personas para ciertas ocupaciones específicas. Por lo tanto, la experiencia laboral va a ser de gran importancia y a la vez significar puntos a favor si postulas para una entrevista de trabajo. Por último, tenemos las conclusiones. La entrevista de selección es flexible y adaptable en su aplicación. El psicólogo debe estar calificado para todo tipo de procesos y se evalúa a directivos como a mandos intermedios, instrumentos de rápida aplicación y bajo costo para la empresa. Muchas gracias.